Este vídeo es un vídeo descargado de Pexels. Es de una videógrafa llamada Karolina Grabowska. Vamos a utilizarlo para que veáis cómo podemos traquear elementos que estén cerca de cámara y darle un poquito de profundidad a la escena. Y luego está otra imagen descargada también de Pexels de una fotógrafa coreana llamada Yuan Panghwa y que vamos a utilizar para podernos desenvolver correctamente dentro del espacio 3D que hay en Fusion. En este caso, además, quiero que veáis que tengo configurado el proyecto a nivel de gestión de color. Vamos a revisarlo. Lo tengo activado. Y que ya me he encargado de que en el caso de la fotografía, el espacio de color que le hemos asignado es sRGB porque es el perfil que venía incrustado para evitar errores en la interpretación de la gama del archivo. También deciros que en este caso particular, para crear la primera composición, no voy a partir de ningún timeline, voy a partir completamente de cero. Y eso implica algunas connotaciones que tenemos que tener en cuenta. Si entramos en Fusion y arrastro desde el Media Pool esa fotografía, evidentemente Fusion me va a añadir los nodos necesarios para poderle dar salida, pero tanto el input como el output, voy a hacer zoom para que lo veáis, tienen de tamaño 4032 por 3024, es decir, el primer elemento que añadimos a la escena es el que determina el tamaño de la composición. Esto me preocupa relativamente porque ahora lo que ha pasado es que si yo voy a Edit, directamente nos ha creado un timeline que lo voy a renombrar como intro al espacio 3D. Una vez nombrado nuestro timeline, vamos a revisar qué es lo que ha pasado cuando hemos creado esa composición de Fusion sin haber creado primero el timeline. Bueno, aquí veis que nos ha añadido un tipo de elemento específico que tiene una duración estándar de 5 segundos. El encuadre es 4/3 porque es el origen de la fotografía. Y este Fusion Composition es realmente un elemento que está como agrupado específico para poder, digamos, ir a Fusion. Aunque este elemento lo podríamos haber creado en nuestro timeline directamente desde la pestaña de efectos y a su vez accediendo a los efectos. Aquí tenéis ese Fusion Composition que nos permitiría partir de cero. La diferencia principal es que en este caso ya nos ha añadido el nodo del Media Out y ese nodo del Media Out ya nos evita el tener que crearlo nosotros a la hora de arrastrar cualquier tipo de elemento. Vamos a seguir trabajando con el que hemos preparado previamente, solamente era para que vierais que se pueden crear estos Fusion Compositions para entrar directamente en Fusion sin necesidad de crear un proyecto de Fusion de cero. Bueno, pues entramos en nuestro Fusion y ahora vamos a trabajar precisamente en ese espacio 3D. Lo primero que quiero que veáis es que disponemos de un montón de herramientas de espacio 3D aquí a la derecha. Digamos que hay tres tipos de elementos principales. Los generadores, que serían los tres primeros, son Image Plane, que permite conectar cualquier tipo de imagen a un plano en 2D. Eso sí, un plano 2D que en realidad está situado en el espacio 3D, aunque tiene características para ser deformado en el espacio 3D. Podemos mapear cualquier tipo de imagen sobre objetos 3D, Shape 3D. Ahora veremos el tipo de objetos que podemos crear. Y por supuesto el nodo de texto en 3D, que difieren, que tiene muchas más características que el nodo de texto plus que tenemos aquí a la izquierda. Aparte, tenemos dos elementos importantísimos que los vamos a utilizar en esta primera composición para que entendáis este entorno de trabajo y cómo hay que procesar todos los elementos, que son el nodo Merge 3D, que tiene las funciones del nodo Merge que ya conocemos, y el nodo Renderer 3D, que es imprescindible para poder procesar todos los elementos 3D de la escena y poderles dar salida directamente a través del Media Out. Por supuesto, como es un entorno 3D, también vamos a poder añadir cámaras 3D virtuales e iluminación virtual. El tema es que en cuanto a la iluminación, la única herramienta que tenemos aquí es la luz de tipo Spotlight, que es una luz de tipo cono. Quiero que sepáis que si os vais a la pestaña de efectos y os vais a la categoría de Tools 3D, aquí tenéis algunas características adicionales respecto a las luces. Por ejemplo, si queréis personalizar directamente la barra de herramientas con el botón derecho, veis yo ya tengo la de 709, no es la que viene bloqueada por defecto. Entonces si es, por ejemplo, el Ambient Light es una luz que utilizo muy habitualmente, lo que hago es arrastrarla para tenerlas pues ahí a mano. Y no solo eso, sino también con cualquiera de los otros elementos que tenéis en esta categoría, que como veis hay muchísimos. Bueno, vamos a ver ese setup básico de nodos para poder
darle salida y conectar esto a espacios y elementos 3D. Bueno, nos van a hacer falta 3 elementos. El primero es la posibilidad de conectar esta imagen a cualquier tipo de nodo para que se pueda mapear sobre una superficie. En este caso lo voy a hacer en una superficie plana. Directamente creamos un image plane y fijaros que aunque lo he añadido, no se ha conectado directamente, digamos, a la cadena. Es decir, parecía que estaba en su sitio, parece que está conectado, pero si os fijáis al moverlo hacia arriba, no lo ha conectado directamente al media output. Y precisamente esta es una de las limitaciones de las que estaba hablando. Es decir, el problema que tenemos aquí es que para poder procesar cualquier elemento 3D nos hace falta pasar por un nodo Merge 3D. Es decir, necesito darle salida para poder mezclarlo. Y luego este nodo Merge 3D a su vez necesita pasar por otro nodo específico que se llama Renderer 3D, que le va a poder dar salida directamente al Media Out. Y ahora sí tengo una salida en 1920 x 1080, que es el tamaño, digamos, del proyecto, del Project Settings, y esta imagen es un poco más pequeña, pero porque no estamos trabajando con ella todavía en el espacio 3D. Bueno, pues este es el setup básico.